Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amigos, hermanos y ministros. Es nuestro mayor deseo que estén gozando del bienestar de lo alto, que todos sus seres queridos estén recibiendo esos beneficios de Dios a través de la intervención, intercesión y aún súplica que usted haga por ellos delante de Dios. Estamos tratando el tópico sobre los principios de autoridad y en este momento quiero compartir con ustedes el tema de la autoridad que no hace acepción ni excepción de persona. La autoridad y el ensañamiento y también tener un conocimiento preciso, claro y conciso donde ejercer autoridad y cuándo ejercer autoridad. Y comienzo diciéndoles que la autoridad cumple con su deber sin prejuicio ni perjuicio personal. Cuando se trata de ejercer autoridad, no debemos atarnos a los sentimientos y a las emociones, ya que esto nos afecta psicológicamente y nos hace ser tolerantes en el momento de que se tenga que ejercer autoridad. Cuando tengamos que confrontar aún a los seres más queridos que por causa de la autoridad que representamos debemos echar a un lado ¿qué? Los sentimientos y no pasar por alto ni nuestro deber ejerciendo la autoridad con toda propiedad, cueste lo que nos cueste. La autoridad no mira parentesco, ella es radical. En ese sentido, sea padre, madre, hijo, cónyuge, amigo u otros, hay que ejercer la autoridad sin ninguna restricción. De no ser así, caeríamos en qué? En el pecado, en el pecado que lamentablemente cayó el sacerdote Elí, que siendo sumo sacerdote y juez en la ciudad de Ciro, en la casa de Jehová, consintió el pecado de sus hijos ante Dios. Y eso le trajo graves problemas hasta el punto que su linaje sacerdotal fue interrumpido y reemplazado. Su casa fue humillada ante la presencia de Dios, según lo registrado en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 27 al 36, cuando dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le recogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ogni y Finis, ambos morirán en un día. Y yo me sustentaré un sacerdote fiel, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan.
Estos son los resultados de en este caso, de un padre que no ejerció la autoridad conforme a lo delegado por Dios. El ser tolerante ante las injusticias por afecto es una deshonra ante los ojos de Dios. De igual manera, vemos casos patéticos, reales y aún seculares en cuanto a muchos hogares compuestos por papá, mamá e hijos, donde los resultados y las consecuencias de un dolor de cabeza, de un sufrimiento, de una decepción de padres es debido al mal comportamiento de sus hijos por falta de corrección, por falta de disciplina, por falta de ejercer la autoridad conforme a los principios establecidos por Dios en las Escrituras. Bien dijo el profeta al sacerdote Elí cuando le confrontó, diciéndole: mas ahora ha dicho Jehová, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es decir, el no ejercer autoridad por afecto, sentimientos o emociones es una forma de deshonrar a Dios. Es un pecado aún más grave que fornicar o adulterar. Es rebelarse en contra de las autoridades establecidas como principio de parte de Dios para el padre, la madre, líderes, pastores y ministros que están al frente de la grey de la Iglesia de Jesucristo. Rebelarse en contra de un derecho que Dios te dio para que ejerzas autoridad. En el momento que tengas que hacer y no lo haces, eres tolerante, dejas pasar las cosas por alto y caes en un problema de pecado ante Dios. El sacerdote Elí fue cortado, su familia fue errada totalmente, no hubo linaje, no hubo nada por causa de qué, de no ejercer autoridad cuando tenían que ejercerla. Estas fueron decisiones determinantes que vinieron de parte de Dios en contra del sacerdote Elí, en este caso por ser tolerante con sus hijos al no cumplir su deber en el ejercicio de la corrección, de la disciplina y de la autoridad como tal. Cuando se tenga que ejercer autoridad, hay que hacer a un lado la tolerancia y ser radical en el ejercicio de ella. Dios nos premiará honrándonos de gran manera cuando cumplimos con esta función delegada para el bien de una sociedad, para el bien de un matrimonio, para el bien de un hogar, para el bien de una iglesia, etcétera, etcétera. Los resultados. ¿Cómo te das cuenta de que has ejercido bien la autoridad en tu hogar? El resultado es el comportamiento de tus hijos, la responsabilidad o la irresponsabilidad, el cumplimiento o el incumplimiento, la obediencia o la rebeldía. Ahí es donde tú y yo podemos autoevaluarnos y decir, estamos honrando o deshonrando a Dios con el ejercicio o el no ejercicio de la autoridad. Ahora bien, hablando de la autoridad y el ensañamiento, ¿qué podemos decir? Que la autoridad no se enseña en contra de nadie. No, el ejercer autoridad no se debe hacer deliberadamente. Arremeter con perjuicios y prejuicios en contra de alguien por la autoridad que se le ha delegado. Sería caer en el abuso de autoridad que es aborrecido también por Dios, el abusar de esa autoridad, el maltratar con la autoridad, ejerciéndola. Nunca olvides esta verdad. El amor, la mansedumbre, el respeto, la benignidad son frutos que deben estar por delante en el ejercicio de la autoridad. Nunca caigas en el terreno de la venganza. Si acudes a la justicia, Dios te respalda y te respeta porque para eso es la justicia establecida. Pero no hay mejor cosa como perdonar los agravios de la gente. Aprenda eso. El perdonar, el actuar con madurez. Pero para hacer eso se tiene que tener en cuenta de que
ser una persona enteramente espiritual para llevar a cabo el principio de autoridad. Hacer acepción y excepción de personas es no ver los valores que hay entre la gente. Nosotros valemos para Dios tanto que para Él todos somos primogénitos. O sea, que para Dios tú eres su primer hijo, para Dios no hay hijos mayores ni menores. En Dios todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, el mismo lugar. Estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús porque Dios nos ve a todos iguales. Así que igual tenemos que vernos todos nosotros. Entonces, el hacer acepción y excepción de personas es desvalorizar a la gente, es descalificar y de esta manera te resta la posibilidad de poder ejercer autoridad conforme a la voluntad de Dios y a los principios establecidos. Eso no permite que un demonio salga en el nombre de Jesús si tú no estás siendo descalificado en el ejercicio de la autoridad. Eso no permite que una enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Eso no permite que las bendiciones financieras vengan a ti en el nombre de Jesús. Eso no permitirá que ninguna oración que hagas pueda ser escuchada y tenga respuesta de parte de Dios en el nombre de Jesús. En cuanto a cuándo ejercer autoridad, se tiene que ver con el momento o tiempo adecuado en el que debemos ejercer autoridad. En esto también se necesita la prudencia para captar el momento oportuno y específico para operar en autoridad. Jesús nunca dijo, toda autoridad me es dada, hasta que primero fue y venció al diablo y los poderes de las tinieblas, incluyendo el pecado y la muerte, según lo vemos ahí claramente en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 18 que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, todo derecho me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús sabía que la autoridad la tenía el diablo debido a que a Adán se la entregó. Pero cuando Jesús resucitó, le quitó al diablo la autoridad y en el aspecto legal fue cuando dijo, toda autoridad me ha sido dada. Cuando Jesucristo, con su triunfo de su resurrección, donde venció, fue ahí donde venció, derrotó, juzgó y condenó y desarmó a Satanás con la autoridad. Jesús conocía sus limitaciones para ejercer autoridad. Él nunca buscó el momento para hacerlo, no. A él se le presentaban y con mucha prudencia analizaba si era el tiempo oportuno para ejercer autoridad. En el ejercicio de su ministerio, a usted se le va a presentar los mejores momentos para ejercer autoridad también. Pero va a haber momentos donde Dios le va a decir, no lo hagas, aunque tienes derecho de hacerlo, pero no es el tiempo. Pablo esperó el momento oportuno para echar fuera un espíritu de adivinación que estaba en una pitonisa, donde dice la Biblia que estuvo varios días la pitonisa dando voces de esas voces de adivinación. Pero Pablo fue prudente en medio de la situación en la que estaba y fue preciso para ejercer autoridad y lo vemos registrado en el libro de Hechos, el capítulo 16, el versículo del 16 al 18, cuando dice, y esto lo hacía por muchos días. ¿Quién? Esta pitonisa, esta divina, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Sí? Aquí estamos viendo si Pablo echa fuera el espíritu de adivinación el primer día que entró en la ciudad, no hubiera tenido acceso a ella por el conflicto que hubiese dado por causa de los que seguían a esa mujer y por ese conflicto no se hubiese dado ¿qué? Los resultados que tuvieron en dicho lugar.
porque aquí Pablo fue prudente. Sabios, necesitamos ser sabios, prudentes para ejercer autoridad. ¿Dónde ejercer autoridad? Tiene que ver con el lugar, ¿verdad? Debemos entender que no en todo lugar se puede ejercer autoridad. Estamos en el deber y con el deber de conocer que Satanás como ser tiene sus derechos que debemos respetar. Existen, ¿por qué? Porque es que existen lugares y territorios donde Satanás opera y tiene sus derechos. ¿Por qué? Porque se le ha delegado autoridad. ¿Quién le delegó la autoridad? El mismo hombre, con el pecado. Cuando tú y yo pecamos, abrimos puertas y es donde Satanás tiene nuevamente derecho de ejercer autoridad porque nosotros mismos le hemos cedido ese derecho. Cristo le quitó la autoridad, le arrebató lo que le pertenecía a él y nos la dio a nosotros la autoridad. Por eso Satanás, cuando tú y yo le abrimos puertas con el pecado, él vuelve a tomar la autoridad y a ejercerla. Porque nosotros voluntariamente le entregamos esa autoridad. Pero Cristo lo derrotó. Cristo lo venció. Cristo lo juzgó, lo condenó y lo desarmó, quitándole la autoridad y entregándosela a la iglesia. Pablo dijo que la única manera que el diablo no nos gane ventaja es que no lo ignoremos, que no ignoremos sus maquinaciones. Según lo que nos dice ahí en segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 10 y 11, cuando dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus maquinaciones. El ignorar sus estrategias nos hace ser imprudentes, llevándonos a cometer errores que nos pueden costar hasta la vida. Con Satanás debemos ser muy cuidadosos. Satanás es indolente, preciso y certero en el ataque. Al ejercer autoridad debemos hacerlo desde nuestro terreno y no invadir el terreno del enemigo. Nunca podemos sacar un demonio del cuerpo de un individuo si él en lo personal no quiere que el demonio salga, a menos que ese individuo invade nuestro territorio. Si ese individuo endemoniado llega a nuestra casa, nosotros somos los que tenemos la autoridad para reprender y desautorizar lo que hay en él. Pablo en Efesios 4:27 dijo, no deis lugar al diablo. El término lugar del griego es topo, que indica terreno. De allí viene la palabra topografía. Esto nos indica que no es bueno darle terreno al diablo, o sea, lugar, pero tampoco es bueno invadir su terreno. El ejemplo más claro lo tenemos en la vida de Jesús. Él nunca invadió terreno satánico ni anduvo buscando demonios para echar fuera. A él le traían a las personas endemoniadas. En el caso del endemoniado gadareno, nos podemos dar cuenta que Jesús no invadió su terreno. La Biblia dice que al llegar a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro los demonios. Ellos salieron en forma voluntaria a donde estaba Jesús. Buscaron a Jesús. Jesús fue muy prudente en estos principios. A él se le presentaban oportunidades para ejercer autoridad, pero sabía que no era la forma. Cuando el diablo lo tentó diciéndole que le dijera a las piedras que se convirtieran en pan, Jesús tenía toda la autoridad en su divinidad para hacerlo. Pero no se ajustaba a qué, a los deberes y derechos de la autoridad. Lo vemos en Mateo, por decir, en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 3, nos está mostrando en Mateo capítulo 4, perdón, el versículo
Mateo 4:3 cuando dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? También está registrado en el libro de Lucas, el capítulo 4, el versículo 14 que dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se le difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y lo vemos también en Lucas el capítulo 9, el versículo 54 al 56, cuando dice, y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí está hablando en cuanto a venir en contra de todas las obras de Satanás. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ¿quién? Jesús, a estos discípulos, y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Aquí se trata de que este pasaje se trata, en otras palabras, cuando los discípulos quisieron ejercer autoridad, no importando la forma, el tiempo ni el lugar. Jesús, conociendo los principios de autoridad en cuanto a deberes y derechos, al darse cuenta que los discípulos iban a quebrantar esos principios, ¿qué pasó? Los reprendió. También en Lucas capítulo 12, el versículo 14, también nos está mostrando cuando dice que más él, quien, él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Aquí le dijo en cuanto el maestro a los hermanos para que en cuanto a la repartición de una herencia familiar. Se dio un caso donde un hombre de la multitud le dijo a Jesús que le dijera a sus hermanos que le dieran la mitad de la herencia y Jesús le contestó, ¿quién me ha puesto como juez sobre vosotros? ¿Tengo yo poder jurídicamente para resolver ese problema? En otras palabras. En esto ¿qué podemos ver? Podemos ver el cuidado y la prudencia para ejercer autoridad. Lo mismo debemos ser nosotros. Amén. Así que con este estudio usted y yo podamos revisar y hacer una autoevaluación de si realmente estamos honrando a Dios, ejerciendo la autoridad en el momento oportuno, en el tiempo y en el lugar. Amén. Bendiciones, bendiciones.